capítulo 10, verso 1. Roboán fue a Siquén, porque en Siquén se habían reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, dice allí, a donde habían huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, ¿qué le dijeron? Mira, tu padre agravó, ¿qué dice ahí? Nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí, y he aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán. ¿Qué dice la palabra? Siempre, amén y amén. Para que entendamos lo que acabamos de leer, iglesia, aparece un personaje llamado Roboam, y Roboam era el hijo del rey Salomón. ¿Salomón era el hijo de quién? ¿Roboam era el hijo de quién? Bueno, pero Salomón era el hijo de quién? De David, muy bien, Luis. Exacto, estamos pendientes. Entonces aparece Roboam y este pasaje ocurre inmediatamente después de la muerte del rey Salomón. Entonces, lo que obligaba era que el hijo del rey muerto quedara gobernando como ese nuevo rey. Por eso es que dice aquí la palabra Roboam fue a Siquén para ser ungido delante del pueblo, para ser reconocido como rey. Pero entonces vemos acá en la escritura algo bien interesante. Aparece otro personaje que se llamaba Jeroboam. Hubo un momento en la historia de Israel que Dios no se complació en lo que estaba pasando en la vida de Salomón. Y recordemos qué estaba sucediendo en la vida de Salomón. Resulta que su corazón se desvió. O sea, él era un hombre muy sabio, tenía toda la sabiduría de Dios, pero él se desvía en pos de las riquezas de esta tierra, de la vanidad de este mundo. Su corazón tenía un problema muy grave hacia las mujeres. Tanto que decía que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Imagínate, 1000 mujeres. Y a todas les daba su casa, a todas les daba su sustento, a todas les había levantado su Dios. O sea, cuando tú lees eso dices, qué cosa tan terrible que pasaba en el corazón de Salomón. Pero desafortunadamente así sucedió. Y esas mujeres hicieron que el corazón de él se desviara. ¿Sí me entiendes? O sea, su corazón se apartó en pos de las cosas del mundo. Por eso cuando él reacciona y vuelve en sí, él escribe el libro de Eclesiastés. Fue después de su apostasía, llamémoslo así. Es cuando él entra en sí y dice, todo lo que he hecho, todo lo que el hombre quiere, anhela, desea, todo esto es ¿qué? Vanidad. Yo creo que Salomón miró sus 1000 mujeres y decía, ¿esto es qué? Vanidad. O sea, nada de esto me sirve si Dios no está en mi vida. Por eso él termina el libro de Eclesiastés diciendo, el fin de todo el discurso es este. O sea, él resume y dice, todo lo que acabo de decir se resume en lo siguiente. El fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Imagínate ese resumen. O sea, tú puedes ganar dinero, acumular riquezas, levantar bienes, tener casas, carros, propiedades,
fincas, viajar de un lado para otro. ¿Sí me entiendes? Todo lo que el alma anhela y desea. Pero él dice, todo eso finalmente es ¿qué? Vanidad. Y en la medida en que nosotros vamos envejeciendo, el ser humano se da cuenta de lo siguiente. El ser humano daría todo el dinero del mundo por poder recuperar su salud, las fuerzas, su juventud, la fortaleza en sus huesos, en sus músculos. ¿Sí me entiendes? Poder salir a la calle y respirar tranquilo. ¿Sí me entiendes? Sin necesidad de que tengan oxígeno, sin necesidad de que estén tomando pasta, sin necesidad de que estén tomando medicamentos. O sea, todo eso el ser humano lo daría con tal de volver a recuperar. Y ahí, tristemente, muy tarde, muchos se dan cuenta que si no tienen a Dios, pues no tienen absolutamente nada. Porque Dios en esos momentos va a ser su fortaleza más grande. ¿Me entiendes? Él va a estar ahí, Él te va a ayudar, Él te va a levantar. Te va a levantar cuando no tengas dinero suficiente, te va a levantar cuando no tengas el trabajo tal vez anhelado, deseado. O sea, Dios va a estar ahí en cada circunstancia. Entonces Salomón muere y queda Roboam, su hijo. Y él viene para ser ungido por rey y llega otro rey, que era también rey de Israel. Te voy a explicar. Te decía, hubo un momento en la historia en que Dios, al ver lo que estaba sucediendo con Salomón, dice, voy a romper el reino, lo voy a dividir en dos. Y ese Jeroboam que leíste ahí, quedó bajo el reino del norte con 10 tribus de las 12 de Israel. O sea, él gobernaba sobre 10 tribus. Y Salomón gobernaba solo sobre 2, aparentemente, pero Dios le había entregado la autoridad a Salomón de gobernar Israel como tal. Y ahí vamos entendiendo qué es lo que dice la palabra. Ahí aparece Jeroboam y le pide a Roboam y le dice, oye, tu papá Salomón nos puso muchas cargas. Nosotros queremos pedirte que alivies esa carga. La carga no era de que Salomón sencillamente tuviese subyugado al pueblo, que fuera injusto con el pueblo, que sencillamente les pagaba una miseria. No. En todo lo que Salomón hizo, él quería levantar una gran Jerusalén como lo hizo y le había colocado impuestos al pueblo. Y esos impuestos tenía la gente de acá. Cualquier parecido con la realidad que no sea pura coincidencia. Entonces el pueblo en cabeza de Jeroboam van al nuevo rey y le dicen, Roboam, ayúdanos. Tu papá ya murió, ¿sí? Pero te queremos pedir que nos ayudes, que alivies la carga, que quites ese yugo que hay sobre nosotros tan terrible. Porque estamos trabajando solamente para pagarle los impuestos al gobierno. Cualquier parecido con la realidad que no sea pura coincidencia. ¿Qué hace Roboam entonces? Roboam fue a los ancianos del pueblo y les dijo, ¿qué debo hacer? Eran como los consejeros. Y les dijo, ¿qué debo hacer ante lo que Jeroboam me está pidiendo? Y los ancianos sabiamente le dijeron, bueno, sé bueno con ellos y el pueblo te servirá para siempre. Si tú eres bueno con el pueblo te servirá para siempre. Pero Roboam era un jovencito y él escuchó a los ancianos y dijo, ¿será que sí es el consejo adecuado? Pues mira lo que hizo Roboam y ya estamos llegando a donde Dios nos quiere llevar. Verso 7. Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán, ¿qué dice ahí? Siempre. ¿Era un buen consejo? Claro, tenía al pueblo bien, lo tenía contento y dice, el pueblo estará fiel a ti siempre. ¿Sí? No me gusta hablar de política, pero es que este texto es como tan ligado con eso. Y ustedes se dieron cuenta que en esta semana hubo paro, ¿sí?
pero hubo dos paros. Uno, sí, que fue el 14, donde salieron los que apoyan al gobierno actual. Entonces el mismo presidente dijo, salgan a las calles para apoyar todo lo que yo estoy haciendo. Y salieron unos cuantos, y si comparamos al número que hubo, al número del día donde él fue, digamos, presentado como presidente, el número era totalmente insignificante. ¿Qué pasó? El pueblo ya se siente como subyugado, ¿me entiendes? El pueblo se siente hasta acá. El pueblo está diciendo, nuestro gobernante no está haciendo las cosas correctas. Y el número había menguado en gran manera. Mientras que el paro del siguiente día, en contra de lo que está pasando, en muchas ciudades salió un gran número de gente a decir, no estamos de acuerdo con lo que él está haciendo. No estamos de acuerdo. Entonces aquí está pasando algo muy similar. Roboam, que es el rey, que es el líder, que es el presidente, por decirlo así, de Israel en esa época, consulta a los ancianos y los ancianos le dicen, si te portas bien, si te portas humanamente, el pueblo te va a servir siempre. Vas a tener un pueblo fiel para siempre. Más, verso 8, lee esa palabrita que aparece ahí, más el que, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban, ¿qué? Imagínate, ese jovencito escucha a los ancianos y dice, no me parece que sea el consejo correcto, ¿sí? Voy a preguntarle al Pedro, al Juan, ¿sí? Al Alberto, para saber qué consejo me dan ellos. ¿Quiénes eran Pedro, Juan y Alberto? Los amigos de él, los amigos con los que él había crecido, ¿sí? Con los que había jugado fútbol, el fútbol de la época, no sé qué harían, ¿sí me entiendes? Ahí estaba él con sus amigos y él se acerca a ellos y les dice, ¿qué hago, amigos? Miren lo que me acabaron de pedir. Y ellos le dicen lo siguiente, y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Verso 9, que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Uy, terrible, ¿cierto? ¿Sí te das cuenta como con la imponencia que lo dijeron? Así les dirás. O sea, ¿quién era el rey? Roboam. Pero él estaba tomando consejo de unos jovencitos ahí. Es como si tú de adulto que estás acá escuchándome, salieras a la calle a preguntarle a un niño de 13 años, bueno, ¿y qué hago frente a esta situación? Y el niño, no, váyase de la casa, no, ¿cómo le van a quitar el celular? No, no sé qué. O sea, ¿saben los niños algo de la vida? Ellos no saben nada. Si nosotros siendo adultos a veces no sabemos, cuánto menos un niño, un joven. Y ellos le estaban aconsejando, y esa frase es impresionante, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Qué iba a hacer Roboam? Iba a agravar el yugo que había sobre Israel. O sea, les iba a colocar más carga, más impuesto, les iba a atar en ese sentido a punto de que ellos no pudiesen continuar. Así que si mi padre, verso 11, os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, ¿y yo qué? Ush, tremendo. ¿Te das cuenta el corazón de Roboam cómo inmediatamente se transformó? Ya desde ahí era un hombre malvado, ya desde ahí era un hombre perverso que le iba a colocar yugo al pueblo. Y de eso es de lo que el Señor nos quiere hablar hoy, del yugo. El yugo es un elemento de hierro con el que atan las bestias y las dirigen. ¿Te acuerdas cuando acá en Bogotá había zorras? ¿Sí? Y estaba el caballito maltratado terriblemente y lo tenían atado
por los costados y en sujeta con un yugo de hierro. Esa era la manera en que la persona que iba atrás sentada cómodamente lo dirigía para que el caballo no se desbocara. Hay yugos que están, ¿sí me entiendes? Solo uno de ellos, del que te voy a hablar hoy, es el que tú y yo debemos tener. Pero de resto, los 4 restantes son yugos que están en la vida de muchos y que no se han desatado de eso. Y en el ámbito espiritual, el enemigo sigue haciendo cosas sobre tu vida que obviamente van opuestas a la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Van opuestas totalmente a Dios. Al Señor, por tentarle, le preguntaron y le dijeron: ¿es lícito pagar impuestos? Y el Señor dijo: denme una moneda. Y dice: ¿de quién es la moneda que está ahí? Del César. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Dijo: den al César lo que es del César, y a Dios, ¿qué? Lo que es de Dios. O sea, el Señor obviamente nos muestra que así no nos guste, ¿sí? Si el gobierno exige un impuesto, hay que, ¿qué? Hay que pagar. O sea, tú puedes decir: ay, no voy a pagar el impuesto de mi casa. No lo pagues. Pasa 1 año, 2 años, 3 años. Cuando menos piense, te llega un volante que dice: su casa está embargada. Y el gobierno sencillamente te lo puede quitar. ¿Sí? Yo te voy a dar un consejo. Tú decides si lo tomas o no. No guardes tu dinero en los bancos. Porque así como vamos, algún día el gobierno puede decir: esto lo necesitamos, y te lo quitan. Y tú no puedes protestarle absolutamente a nadie. No lo guardes en los bancos. Guárdalo en tu casa, en un lugar seguro, donde nadie sepa, donde ni tú mismo te acuerdes: ay, ¿dónde fue que metí esa plata? Que empiezas a buscar por uno y otro lado. Pero es preferible que esté allí, porque los bancos están de parte de ¿quién? Del gobierno. Los bancos están de parte del gobierno, y los bancos nos están, ¿qué? Subyugando totalmente. Hasta el año pasado se pagaba un 36% de interés anual a los que tienen tarjetas de crédito, los que tienen movimientos con los bancos. Hoy los bancos ya pueden cobrar 48%, un 12% más. Están robando, ¿qué? Terriblemente. Cuando tú vas al cajero sencillamente a sacar algo, ¿sí? No puedes sacar los 9,800 pesos que te quedan. Y si tú quieres y te entra más plata después, te darás cuenta que el banco fácilmente llega y te saca esa plata. A veces nosotros decimos: no importa, pero poco a poco, por eso es que los bancos se van enriqueciendo. Hay yugos entonces que el enemigo poco a poco ha ido colocando. ¿Cuál es el primero? Mira Gálatas 5, y no pierdas ahí donde estamos. Gálatas 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, ¿qué dice ahí? Al yugo de esclavitud. El primer yugo es el yugo de esclavitud en el mundo. Muchos aún siguen subyugados por lo que el mundo te ofrece. O sea, no disfrutas de esa libertad. Para que tú entiendas en este contexto qué está pasando. Pablo ya había llegado a predicar la palabra a Galacia, él ya les había enseñado de Jesús, ya se había establecido una congregación allí en Galacia, pero empezaron a llegar falsos profetas. Y esos falsos profetas le decían a los cristianos, a los que habían llegado a Cristo: ustedes, si quieren que Dios los acepte, tienen que circuncidarse. Obviamente dentro de esos habitantes de Galacia había gentiles, es decir, pueblo que no era judío. El judío
¿Qué le exigía el Señor? Decía, a los 8 días del nacido, el bebé, el hombre, tienen que circuncidarle. Y esa era una operación ahí en el miembro del hombre, en el prepucio. Eso era todo. Y esa era la señal de que ese niño le pertenecía a Dios. Pero ahora en Cristo, los que hemos llegado a Cristo, lo único que necesitamos es creer en Jesús. Lo que Pablo les exhorta ahí es que ellos estaban escuchando a esos falsos profetas y estaban retrocediendo totalmente. Es como si nosotros volviésemos a celebrar todos los rudimentos de la ley, cuando Cristo ya cumplió esa ley por nosotros. ¿Me entiendes? O sea, Él ya lo cumplió todo. Lo único que tú necesitas es que creer en Jesús y caminar con Jesús. Pero hay un yugo de esclavitud en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo te quiere volver a llevar a lo que antes eras. Por eso hay esa lucha en muchos, por no decir que en todos, donde el mundo quiere atraernos, jalarnos, sacarnos nuevamente. ¿Me entiendes? Entonces tú escuchas las alabanzas del Señor y tú sientes la presencia de Dios, la gloria de Dios, y tú dices, Señor, qué bendición. Pero todavía hay música en el mundo que te atrae. Todavía hay cosas que te apartan de Dios, ¿sí me entiendes? Que te sacan, que te hacen olvidar de lo que es el Señor, de lo que Dios quiere para tu vida. En ti estás si tú quieres escuchar la música que quieras, pero la pregunta es, ¿qué quiere Dios? ¿De qué me quiere llenar Dios? Voy a ponerte un caso. Hay una traición amorosa y la persona está quebrantada en su corazón y ella llega a su casa a poner Darío Gómez y empieza con Nadie es eterno en el mundo, pasa por Vicente Fernández, sí, aunque mal paguen ellas, ¿cierto? Pasa por un vallenato, sí, Muere una flor, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Poco a poco la música te va tocando en tus emociones y tú estás otra vez, ¿qué? Subyugado, cuando tú deberías tener toda tu fortaleza ¿en quién? En Dios. Señor, ayúdame. Hubo una traición, me dolió, quebrantó mi corazón, estoy afligido, estoy dolido. Señor, fortaléceme. ¿Qué va a hacer la música? La música te va a hundir más. ¿Me entiendes? Vas a llorar terriblemente, vas a entrar en una depresión terrible, vas a entrar en una amargura terrible. ¿Quién está logrando todo eso? Pues el diablo. El diablo es el que te quiere llevar a esa circunstancia. El diablo es el que te quiere colocar ese yugo del mundo, ¿qué? Nuevamente. De ahí es donde Dios te quiere sacar, para que tú y yo podamos ver a Dios y ver que Dios sí tiene el poder para hacer de lo imposible algo posible. Créeme, iglesia, cuando hay alguna circunstancia y tú doblas tus rodillas, Dios va a responder. Pero hay que orar, hay que buscarlo, hay que depender ¿de qué? De Él totalmente. De lo contrario, el enemigo ese yugo lo va a colocar y yo me voy a ver cada vez peor, hermano. Terriblemente. Mira, hermano, te lo cuento por testimonio. Muchos hombres han llegado a este lugar consumidos en las drogas y he visto cómo el Señor los empieza a sacar de allí, pero con solo una pequeña entrada el enemigo vuelve y los lleva y los consume nuevamente en ese mundo, al punto de que ellos ya no quieren volver al Señor. Ayer me encontré con uno de ellos cuando llegaba acá en la tarde y yo le dije, ¿qué pasó, Jaime? ¿Qué sucedió contigo? No, pastor, otra vez recaí, estoy mal. ¿Y por qué no vienes al? No quiero saber nada de Dios ahorita. Y él estuvo acá alzando sus manos, glorificando a Dios, celebrando el triunfo de Cristo sobre su vida, pero una sola gotica de entrada vuelve a llevar una vida al paso anterior.
Te lo voy a explicar de esta manera y bíblicamente. La palabra dice que cuando el Señor viene y limpia la casa, Él la barre y la adorna. La casa somos nosotros. Y ese espíritu que sale va y vaga por lugares desérticos, secos. Y al no encontrar dónde morar, él dice, el demonio dice, voy a volver a mi antigua casa, a ver cómo la encuentro. Cuando ese demonio llega, la ve como barrida y adornada. O sea, el cuerpo está lindo, está limpio, el Espíritu Santo ha empezado a hacer una obra. Pero falta una cosa importante, que la persona se quedó con ese momento y no siguió buscando a Dios. Entonces la casa quedó barrida y adornada, pero está vacía. ¿Sí me entiendes? Entonces tú puedes llegar a tu casa, la puedes barrer, adornar, ¿sí? Ves el piso que brilla, las paredes que están perfectas, pero tú dices, a la casa le falta algo. ¿Qué le falta? Llenarla. Los muebles, un buen tapete, unos sillones, ¿sí me entiendes? La televisión. Y cuando tú ya dices, uy, la casa está llena, se ve como linda. Así pasa en el ámbito espiritual. Entonces ese espíritu va y trae, dice la escritura, otros 7 peores que él. Y entran nuevamente a esa casa. Y dice, y el postrer estado de esa persona viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Es terrible esto, pero es cierto, iglesia. Es más fácil que alguien que nunca haya conocido a Cristo rinda su vida al Señor, a que alguien que haya conocido al Señor y se haya apartado regrese, porque el diablo lo tiene subyugado. El diablo lo volvió a atar en el ámbito espiritual. Por eso hay tantas vidas destruidas totalmente. ¿Tú crees que en el Bronx o ahorita allí en el barrio San Bernardo, la gente que está consumiendo drogas, o sea, no hay profesionales allí? Allí hay muchos profesionales, gente con carreras, gente que fue exitosa en el ámbito natural, administradores de empresas, contadores, economistas, pero un día le dieron entrada a ese pequeño ¿qué? Foco de la droga, y la droga lo empezó ¿qué? A destruir. La droga en el ámbito espiritual puede ser cualquier cosa a la que tú le des entrada. Mira, cuando nosotros estamos en el celular, con un solo clic, inconscientemente, una persona se puede ver ya introducida en una página pornográfica. Con un solo clic. Solamente es algo que está ahí palpitando, ¿se me entiende? Como una ventanita. Y tú por curiosidad sencillamente le das clic, ¡pum! Y sin querer, sin pensarlo, ¡tran! Eso fue a dar una página de pornografía. Y si la persona no está allí con el Señor, poco a poco el diablo la va a ir envolviendo. Y cuando menos pienses, no vas a poder salir de allí, porque el diablo te ha subyugado, te ha atado totalmente. Nosotros vivimos en tiempos muy peligrosos, demasiado, iglesia. Los que tienen niños chiquitos, ténganle cuidado cuando ellos estén en el computador, cuando ellos estén sencillamente en su celular. Tienen que estar ahí, ojos abiertos. ¿Qué están viendo ellos? Porque el diablo, de una manera sutil, está ahí atando la vida de los niños. ¿Me entiendes? De manera terrible. Entonces la pregunta es, ¿será que yo estoy permitiendo algo de ese yugo de esclavitud en el mundo? ¿Hay algo del mundo que todavía me atraiga? ¿Hay algo del mundo que con lo que todavía tengo esa lucha, esa pelea? No te puedes dejar subyugar. Tienes que dar esa pelea, tienes que orar, tienes que apartarte. Iglesia, hay cosas que no podemos enfrentar. Y cuando no las podemos enfrentar, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que huir. ¿Sí me entiendes? O sea, no es cuestión de decirte yo puedo con esto. Y hay gente que dice sí, yo lo voy a vencer, y te quedas ahí y tratas de enfrentarlo. Pero a veces, como no se puede, tú lo que tienes que hacer es ¿qué? Huir. Entonces te voy a dar un ejemplo bíblico.
Y el ejemplo bíblico es José. José dice que la mujer de Potifar lo empezó a seducir hasta que un día ella le asió de sus ropas. En otras palabras, le alcanzó a quitar la ropa. Y él, como hombre, obviamente se sintió tentado en ese momento. ¿Qué tuvo que hacer José? Salir desnudo, corriendo. Porque ella le había quitado, por lo menos aunque fuera, el manto que llevaba encima. José prefirió salir, ¿qué? Desnudo. Dijo, no voy a ofender ni voy a pecar contra mi Dios. Y él prefirió. ¿Qué hizo el diablo? El diablo tomó a esa mujer y esta mujer dijo, no, es que él fue el que intentó seducirme. ¿Y qué le costó a José por eso? Ir a la cárcel. Pero era preferible irse a la cárcel que haberle fallado a Dios. Qué tremendo, ¿no? Hay yugos entonces que nos logran seducir y esclavizar nuevamente en el mundo. Pero dice la escritura acá, y vea segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Vamos a mirar el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión, ¿qué dice ahí? La exhortación del Señor a través del apóstol Pablo es: no hagas, ¿sí?, ni te unas en yugo desigual. Habla del yugo, pero habla que el yugo es desigual. O sea, la característica del yugo es que es colocado, ¿sí me entiendes? Y va, o sea, la persona que dirige esa bestia la puede llevar hacia una sola dirección. Pero cuando hay un yugo desigual, uno va a tomar para un lado y el otro para el otro lado. ¿Qué está diciendo acá? ¿Con quién no puede hacer ese yugo desigual? Con los incrédulos. Mira, y te lo digo por experiencia propia. En algún momento de mi vida hice una sociedad con unos hermanos de la iglesia para comprar un negocio. Y en el comienzo todo fue armonía, todo fue gozo, todo fue alegría, había un proyecto, había un prospecto de trabajo, obviamente de crecimiento. Pero hubo un momento en que las cosas no empezaron a salir bien. Y como aparentemente todos éramos hijos de Dios y éramos espirituales, el uno decía, el Señor me dijo, pero el otro decía, pero a mí me dijo algo distinto. Era una sociedad entre hermanos en Cristo. ¿Qué pasó con eso? Hubo problemas, hubo deudas, muchas deudas, hubo malestar entre los hermanos, se perdió esa coinonía, ese amor, esa unidad. Todo porque el Señor dice en la palabra, primero, no te unas en yugo desigual. O sea, y Él dice acá específicamente con los incrédulos. Pero es que es difícil, iglesia, cuando hay una sociedad. Porque los socios siempre piensan distinto. Siempre. Cuando tú quieras emprender algo, hazlo solito. Con el respaldo de Él. Que si tú tomas una decisión y en algún momento la tomaste mal, tú dices, sí, yo soy el culpable. Que no le tengas que echar la culpa a nadie. No, yo fui el culpable. Y si las cosas salieron bien, aleluya, Señor. Gloria a Dios porque lo hice de la manera correcta. Pero peor aún es cuando tú haces una sociedad, cuando creas un vínculo con alguien incrédulo. Porque el incrédulo obviamente no se va a dejar guiar bajo los parámetros de ¿qué? De Dios.
Entonces te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú en tu corazón, tú dices, yo le quiero dar una ofrenda a Dios de lo que el Señor me dé. Eso está en toda tu libertad. Pero esa persona incrédula dice, ¿pero cuál ofrenda? ¿Para cuál Dios? El Dios que usted tiene es diferente al que yo tengo. Yo no acepto eso. De esto no va a salir dinero para su famosa ofrenda. ¿Te das cuenta? Van a haber disputas, van a haber contiendas. Peor aún, iglesia, cuando alguien coloca en sus ojos que es una persona incrédula para amarla. ¿Sí me entiendes? Es decir, te enamoras de alguien que no tiene a Cristo en tu corazón. Entonces, ¿cuál es el dicho? No, yo me lo gano para Cristo. Dice esa mujer, es que él es tan lindo, es que él es tan hermoso, es que esos crespos, es que así gorditos, no, él es tan lindo, lindo. Yo me lo gano para Cristo. Pero por lo general, el que termina ganándote es esa persona, sacándote de quién, de los caminos de Dios. Y por el amor que tú le tienes a esa persona, tú empiezas a ceder, a ceder, a ceder, y cuando menos piensas, estás lejos de los caminos de Dios. El yugo con los incrédulos no es bueno. La palabra lo está diciendo. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y dice el ejemplo, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo que te contaba, hermano, es porque si fue difícil con gente que era temerosa de Dios, porque no lo puedo decir, todos éramos temerosos del Señor, pero hubo diferencias y esas diferencias nos hicieron perder la paz totalmente. ¿Me entiendes? Nunca mezcles ni metas dinero en medio de nada, porque tú tienes amigos desde que no se hable de dinero, desde que no se comparta dinero, pero apenas se mete el dinero, pierdes los amigos, pierdes la familia y lo puedes perder absolutamente todo. Ten cuidado con quién haces vínculo, a quién te acercas. No hay concordancia, como lo dice aquí la palabra, entre la justicia y la injusticia. El tercer yugo está en Hechos 15. Hechos 15, verso 1. ¿Lo tienes? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice aquí la palabra? ¿Se te hace parecido a algo que les acabo de enseñar allá en Gálatas? Era exactamente el mismo ejemplo. Le decían, es que si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, mira, dice la palabra, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar ¿qué? Esta cuestión. Verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, y que Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, lee conmigo, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En pregunta, sí, señor. O sea, ¿qué pasaba acá? Llegaban unos hombres y le decían a los que estaban tratando de buscar a Dios, no, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, de lo contrario no van a poder ser salvos. Y eso poco a poco a esos creyentes los estaba llenando de una carga total. Pero lo que pasa es que esos mismos que le decían, ni siquiera ellos mismos lo hacían. Por eso cuando Jesús vino exhortó a los fariseos.
Les ustedes de labios me honran, pero su corazón está ¿qué? Lejos. El tercer yugo son yugos, escúchame, y ahí hay un problema, que imponemos nosotros mismos y ni siquiera nosotros mismos los podemos llevar. Es cuando un padre le dice a un hijo, hijo, ora, ¿qué pasa que no estás orando? La pregunta es, ¿tú lo estás haciendo? ¿Ya hiciste tu devocional? ¿Tú haces un devocional? ¿Estás buscando a Dios realmente? Mira que esto es malo, no digas mentiras. ¿Tú ya dejaste las mentiras? Los niños nos siguen por el ejemplo. El ejemplo es la mejor fuente de instrucción. ¿Sí me entiendes? Los niños se van a comportar exactamente como nosotros nos comportamos. Por eso tú ves a un niño pequeño que juega a lo que papá y mamá hacen a diario. Tratan de hablar exactamente igual, tratan de hacer las mismas cosas, porque ellos están viendo es con el ejemplo. Pero a veces tú puedes estar imponiendo cargas sobre los tuyos que ni tú mismo lo estás haciendo. Vayan a la iglesia, ¿tú vas a la iglesia? Escucha la palabra, ¿tú la escuchas? ¿Cuál es el ejemplo que ellos están viendo? ¿Cuál es el ejemplo que las personas que están a nuestro alrededor están evidenciando? Muchos sacan pecho diciendo, sí, yo soy cristiano. ¿Tú eres un ejemplo de cristiano? Esa es la pregunta. ¿Por qué les imponemos cargas a los demás que ni nosotros mismos hemos podido? ¿Por qué le dices a alguien, eso levántese a las 3 de la mañana a orar y verá que el Señor le responde? ¿Tú te levantas a las 3 de la mañana a orar? ¿Para qué hablamos lo que no estamos haciendo? No sirve absolutamente de nada. Por eso la parte final ahí dice, ustedes colocan sobre la cerviz de sus discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea, ¿quiénes somos nosotros y cómo nos ven las personas que están a nuestro alrededor? Para que tú exijas, tú primero te debes exigir. ¿Ves? Si yo me exijo, podré exigir. Si yo no me exijo, pues, ¿cómo? Tu vida, iglesia, tu vida debe tener una disciplina en Cristo. No podemos ser desordenados, debemos ser ¿qué? Disciplinados. Debes ser disciplinado. Si tú tienes un trabajo y tienes que cumplir un horario, tú no te puedes levantar en la mañana, abrir la cortina y decir, uy, no, hoy va a llover, hoy no voy a ir a trabajar. Tú tienes que cumplir ¿qué? Un horario, ser disciplinado, responsable. Pero a veces el Hijo de Dios lo toma. Las redes sociales están reventando con una noticia. Y es que en la Universidad de Asbury, en Kentucky, Estados Unidos, se está manifestando un avivamiento. Es en una universidad. Entonces, dice la narración que se planificó una reunión con unos cuantos jóvenes para ir y adorar al Señor. Lo que cuentan es que la reunión terminó, pero otros jóvenes regresaron al lugar y empezaron a adorar, y adorar, y adorar. Llevan más de 200 horas, son como ya 11 días, adorando, cantando al Señor. Hay filas inmensas alrededor del lugar, porque la gente quiere entrar. He visto videos de pastores que han llegado allá, han filmado y dicen, este es el avivamiento que estábamos esperando, ¿sí me entiendes? El mover del Espíritu. Y sí, puede que sea un mover de Dios, gloria al Señor, por eso. Pero me surge una gran pregunta. ¿Por qué no buscas tu propio avivamiento en tu casa? ¿Por qué no tienes tiempos a solas con Dios? O sea, un avivamiento no viene sobre tu vida por el hecho de
de sentir una presencia inmensa de Dios. Un avivamiento viene porque tú quieres todos los días conocer a Dios. ¿Llenarte de quién? De Dios. ¿Y sabes cómo se manifiesta un verdadero avivamiento? Como en los siglos pasados. Narra de un evangelista en los mismos Estados Unidos que llegó a una ciudad y en ese tiempo ellos levantaban carpas, como esas carpas de circo, y él empezó a predicar. No había micrófonos, no había amplificadores, con su voz empezaban a hablar, y en la medida en que iba corriendo el sermón, la predicación del evangelio, dice que la gente efectivamente empezó a llegar a ese lugar confrontada con su pecado. Escúchame muy bien esto. Salían los borrachos de los bares y llegaban a ese lugar por un mover del Espíritu de Dios. Las prostitutas de esa zona llegaban rendidas, llorando, pidiéndole perdón a Dios. Hubo un mover del Espíritu tan grande que todo lo que no era del Señor se cerró en esa ciudad. Prostíbulos, bares, lugares de perversión, todo lo que apartaba al ser humano de Dios fue cerrado. Eso es un avivamiento. Cuando el Espíritu Santo llega a un lugar y mira, todo lo que es del diablo tiene que ser echado fuera. Las vidas son cambiadas. O sea, el final correcto de un avivamiento es arrepentimiento y salvación. De nada le sirve al ser humano tratar de adorar a Dios, de ir. Algunos pastores, como te decía, van porque dicen queremos de lo que está sucediendo allá. Mi pregunta vuelve: ¿y por qué no lo buscas en tu lugar secreto? Si Dios está en todas partes, ¿cuántos están de acuerdo que Dios está en todas partes? ¿Por qué no entras a tu cuarto y lo buscas? ¿Por qué no le pides a Dios y le dices, Señor, yo quiero un acto sobrenatural en mi vida? Yo quiero que suceda algo nuevo en mi vida, Señor. Créeme que si lo hacemos, Dios va a empezar a obrar, a trabajar. Pero a veces, iglesia, estamos colocando cargas sobre los demás que otros no pueden llevar. ¿Cuál es la carga que no estás pudiendo llevar sobre tu vida? Lamentaciones, y ya estamos terminando. Lamentaciones, capítulo 1, verso 14. Dice la palabra del Señor así, Lamentaciones 1:14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Este libro lo escribe el profeta Jeremías. ¿Y cómo se llama el libro? Pues él lamenta la condición de Israel. Y la condición de Israel era, dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. La cuarta característica es el yugo de la rebelión. Por ser rebeldes, ¿contra quién? Contra Dios. Es cuando la mano de Dios viene. Iglesia, nada en nuestras vidas sucede por casualidad. Cuando tú eres rebelde con Dios, Dios tiene que disciplinar. Cuando tú vienes a Cristo y le dices, papá, tú eres mi único Padre celestial, Dios dice, ok, ahora tú eres mi hijo, te voy a tratar como hijo. Y como dice la Escritura, no como bastardo, ahora tienes un padre. Y como hijo te voy a tratar. ¿Y qué debe hacer el hijo? El hijo debe ser obediente al padre. ¿O qué padre, madre que está acá, le gusta que sus hijos sean rebeldes? ¿Cuántos se acuerdan de chiquitos que papá o mamá les hubiera castigado? Un buen correazo, ¿cierto? De pronto más fuertes ahí, con el cable de la plancha, no sé qué medios utilizaban. Pero esa muenda no se te olvida por nada. Mira, ahí queda grabada, ahí está guardada. Sí, no sé qué medios utilizaban. Pero yo quiero hijos, ¿qué? Obedientes. Nuestro Padre quiere hijos
obedientes. Y él dice, cuando hay alguien rebelde, pues esa persona crea sobre sí mismo ¿qué? Un yugo. El niño rebelde va a tener que castigarlo muchas veces hasta que el niño entienda, aprenda. De lo contrario, el niño va ¿a qué? A sufrir. Así somos nosotros ya de hijos de Dios. Hay algunos que sufren porque siguen siendo rebeldes. Porque no atienden al consejo de Dios. Y Dios les habla y Dios dice, pero yo sigo en terco, obstinado, empecinado. No, lo voy a hacer. Qué terrible. Qué terrible, iglesia. No sé por qué digo esto. Y, bueno, sí sé, porque el Espíritu me lo está indicando nuevamente. Dios ya ha hablado y ha dicho, tienes que salir de todas las tarjetas que tienes. Los bancos te van a seguir sacando. Tienes que salir de esas tarjetas de crédito. Tienes que estar libre. Que lo que tú ganes, tú mismo ¿qué? Te lo gastes. Pero es triste, hermano, recibir tu salario y tener que írselo a dar al banco casi a veces enterito. Tengan cuidado cuando entren ahí al Éxito y esté el promotor. Sí, la tarjeta de Éxito se la brindamos solo con la cédula. De verdad, sí. Y allá te meten y te sientan. Y, ay, cuando menos piensas, ya tengo mi tarjeta. ¿Para qué? Ojo, ojo. Yo sé que Dios está hablando. Y Dios está diciendo, sal de eso, sal de eso. Tú no necesitas de eso. No necesitas, pídele a Dios, dile Señor, yo quiero ser obediente. Porque a veces el yugo viene, ¿por qué? Por rebeldía, porque es que Dios nos habla y después tú estás sufriendo y estás sufriendo sencillamente porque no le quisiste hacer caso a Dios. No le quisiste hacer caso a Dios. Qué bonito que tú recibas tu salario, hermano, y no tengas que irlo a pagar en bancos. Mira, yo soy un testimonio de lo que te estoy diciendo. A mis 18 años, yo entré a trabajar a una empresa, ¿sí? Y como ganábamos un buen salario, los mismos asesores del banco llegaron allá y nos dijeron, mira, les brindamos la tarjeta de crédito con 18 años. Y tarjeta de crédito, eso me hace más elegante, más fino. ¿Sí? Y en ese tiempo no había lugares, como en todo lugar ahora, donde recibieran la tarjeta. Y yo podía tener efectivo, pero con tal de usar la tarjeta, yo me iba caminando y diciendo, ay, en ese restaurante reciben tarjeta. Yo me sentaba así todo grandote, en medio de mi adolescencia todavía. Le preguntaba al mesero, ¿reciben tarjeta de crédito? Y el mesero, sí, señor, con mucho gusto. Ah, bueno, pedía un super plato costosísimo, hermano, y pagaba con la tarjeta. Y así empecé, pagando con la tarjeta. Cuando menos me di cuenta, la tarjeta me tenía de acá ahogado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo me dieron un cupo supermillonario. Y uno no piensa, uno dice, ah, no, voy a gastar esto de la tarjeta. No, uno dice hasta el final, hasta la última gota, sí, hasta que se desangre. Todo el cupo me lo gasto de una. Hermano, no, después, mira, hay un yugo que viene por rebelde, porque no quisiste escuchar la voz de Dios, porque no quisiste escuchar la voz del Señor. Hermano, te lo digo en el Señor y créeme que es el Espíritu Santo. Si tú tienes tarjetas de crédito, ponte, determínate y dile, Señor, voy a salir de esto. No le voy a dar mi dinero, el que tú me has dado, con tanto esfuerzo y con tanta dedicación, no se lo voy a entregar más a los bancos. No. Si tú te determinas, lo vas a hacer. Que no hay dinero para comprar esto y está la tarjeta, no tengo plata. ¿Sabes cuál es la solución más fácil? Coge unas tijeras y ¡pa! Corta la tarjeta. Ahí ya, te va a doler en ese momento, hermano. Tú vas a sentir una herida de espada, de sangre que te cruza de lado a lado. Y ahora tú vas a coger cinta y la vas a pegar y la intentas pasar. No, señor, eso no se la podemos.
recibir, eso ya no le sirve. Y ya, solucionado el problema. Y paga lo que debes y ya. Y vas a ver que Dios te bendice. Vas a ver que ese yugo de rebeldía en el que estuviste un día, ya no lo vas a tener más sobre tu vida. ¿A cuántos Dios nos está hablando en esta hora? Aleluya. Y termino con esto. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 1. Y prepárate porque ahorita va a haber un tiempo bien especial donde Dios nos va a ministrar. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo ¿qué? Honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Te acuerdas que el primer yugo que te hablé era un yugo de esclavitud en el mundo? Pero aquí curiosamente Pablo le está instruyendo a Timoteo y le está diciendo, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, dice, honren a sus amos, ténganlos en alta estima, y dice por una razón, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Pues así como hay un yugo de esclavitud en el mundo, hay un yugo que está en Cristo Jesús, que ese es el que todos necesitamos tener. Ahí. Ahora recuerda lo que el Señor dijo allí en Mateo, ¿sí? Porque mi yugo es fácil. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros. Y él dice, porque es que mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el yugo que tú y yo debemos llevar es el de Cristo. Hermano, direccionados ¿por quién? Por Cristo. ¿Alguna vez te contaba que las ovejas en su naturaleza, como ellas están en el redil, tienen una cerca de púas a su alrededor? Pero ellas son tercas y obstinadas y son rebeldes. ¿Sabes qué hace la oveja para querer salirse del redil? Ella llega y se va corriendo y ¡pum! Se da en la cabeza con esas púas. Y no le importa. Y vuelve otra vez y ¡pum! Y se da otra vez. Hasta que se hiere ¿qué? Terriblemente y se da cuenta que no puede salir del cercado. Por eso el Salmo 23 dice lo siguiente: unges mi cabeza con aceite. ¿Qué hace el pastor? La venda, la unge. ¿Le quita qué? La herida, porque es que es terca, porque es que es rebelde. Y así somos muchos de nosotros. Nos vamos y ¡pam! Pero el Señor dice, pero lleva mi yugo. Y tú como oveja dices, no, no quiero. El yugo del Señor es fácil. La carga, ¿cómo es? Ligera. Algunos van así, hermano, en la vida, cargando cantidad de cosas y no las quieren dejar en el Señor y no las quieren soltar en Dios. Yo creo que ya es tiempo de soltarlas en Él. Finalmente, Oseas, Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 11, verso 4. Oseas 11, verso 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos, ¿qué? Quiero que leas el subtítulo que aparece ahí en tu Biblia, el que ya lo tenga. Muy bien. Dios se compadece de su pueblo, ¿qué? ¿Y qué dice el Señor? Los atraje con cuerdas de amor. Qué bonito ese pasaje. Y dice, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. En un momento el diablo tenía atadas estas vidas, el yugo estaba acá, los tenía así doblegados, y lo que hace Dios es atraerlos y les quita el yugo. Cuando Dios nos quita el yugo del mundo, de esa esclavitud del mundo, nosotros podemos volver a levantar nuestra cabeza. Ahora vamos a ser guiados, ahora vamos a ser dirigidos por el Señor. Ese es el yugo de la esclavitud que Cristo quiere en nosotros, que le sirvamos día
y noche. ¿Has leído allá en Apocalipsis ese pasaje? Y lo adoran y le sirven de día y de noche. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el yugo que hoy está sobre tu vida? ¿Te consideras terco y obstinado? Hoy el Señor te dio varias palmadas y te ha dicho, ¿qué pasa contigo? ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Sigues con el yugo equivocado? ¿Sigues permitiendo ese yugo de esclavitud en el mundo? ¿Sigues con ese yugo con los incrédulos? Hermano, no lo hagas. Vuelvo y te repito, lo que quieras hacer, tú y el Señor lograrán grandes cosas, pero nunca con los incrédulos, nunca estés en yugo desigual. No impongas cargas sobre los demás que ni tú mismo puedes llevar. Cuando la impongas es porque tú realmente lo estás haciendo, y mucho menos permitas ese yugo de rebelión. Hoy dile al Señor, yo lo reconozco, Señor, he sido rebelde. Muchas veces me has hablado y yo he sido rebelde. Quiero que te coloques en pie en esta hora y oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por estar acá, Señor, por tu presencia en este lugar, Dios. Yo oro, Señor, para que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, venga en esta hora, Señor, para que el yugo se pudra, Señor, a causa de la unción, Señor. Que hoy una unción grande, poderosa, sobrenatural, sea llegando sobre este lugar, sobre cada vida. Y hoy dile al Señor, Señor, pudre esos yugos de esclavitud, pudre esos yugos, Señor, que no provienen de ti, Señor, y que solamente seas tú, Señor, el que sea glorificado, el que sea exaltado, Señor, en esta hora. Solo quiero ese yugo, Señor, sobre mi vida, Dios, donde tú seas el que reine, Dios, donde tú seas, Señor, el que sea glorificado por tu iglesia. Permítenos tener un momento de intimidad en esto ahora, Señor, donde podamos glorificar y exaltar tu nombre, donde mientras te adoramos, Señor, podamos sentir esa presencia grande, sobrenatural, Señor, donde podamos sentir realmente, Dios, tu gloria como desciende hoy sobre este lugar. Levanta tus manos, hermano, porque yo sé que Dios va a hacer algo grande, algo sobrenatural en esta hora. Yo sé que Dios va a traer su presencia y todo yugo, toda mentira del enemigo hoy se va a pudrir en el nombre precioso de Cristo Jesús. Rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. No puedo de ti escapar. Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. No puedo de ti escapar. Es que yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. No puedo de ti escapar. Y es que yo estoy, Señor, rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. No puedo de ti escapar. Y es que yo estoy, díselo, rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo,
oh no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. No puedo de ti escapar. Y es que yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. No puedo de ti escapar. Cántalo tu iglesia. Y es que yo estoy rodeado, de una gloria. Sin mirarte yo no puedo de ti escapar. Siente su gloria, díselo, yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. No puedo de ti escapar. Una vez más díselo, yo estoy no puedo de ti escapar. Rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte no puedo de ti escapar. Él está acá, díselo, yo estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. No puedo de ti. Siente su gloria. Ahí se quiebran los yugos en la presencia de Dios. Ahí se quiebra toda obra de las tinieblas. Todo lo que el enemigo intente hacer en contra de tu vida no prosperará. Deja que el Espíritu de Dios te ministre. Levanta tus manitas, bátelas, bátelas. Rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. No puedo de ti escapar. Rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no veo. Sin mirarte yo te siento, te siento, te siento. No puedo de ti escapar. Sí, Señor, gracias. En tu presencia se pudren todos los yugos. Todo lo que el enemigo ha intentado hacer en contra de tu pueblo. Tú estás acá, Señor. Gracias, Jesús. Qué hermosa es tu presencia.
Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Rey, por tu presencia, por tu palabra, por todo lo que nos has entregado en esta hora. Te damos el honor y la gloria a ti, Señor. Es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Todos los yugos se pudran en la presencia del Señor. ¿Cuántos han sentido la gloria de Dios? Si ves cómo el Señor viene y nos sacude, nos limpia, quita lo que no es de Él. Amén. Toma lugar un momento más. Quiero que tomes allí lo que quieres entregar hoy en amor, voluntariamente, para la obra del Señor. Si alguien necesita un sobre, levante la manita para que el ujier te lo pueda acercar. Y yo quiero orar por ti en esta hora. Padre, quiero darte gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te damos el honor y la gloria, Señor, porque tú eres Rey bueno, porque tú eres Rey santo y misericordioso, Señor. Bendice los trabajos, los negocios, las empresas, las fuentes de ingreso que cada uno de tus hijos tiene, Señor. Hoy damos con alegría, con agradecimiento y sabemos que tú seguirás bendiciendo a nuestras vidas y a nuestras familias, Señor. Te damos las gracias, te damos la gloria y la honra. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes ofrendar, iglesia. ¿A cuántos nos habló el Señor hoy, hermano? Amén. A todos, hermano. Yo sé que Dios nos ha ministrado y no quiero que ese espíritu se pierda. Solo quiero orar por ti y que te vayas en esa bendición y con esta presencia que está sobre nosotros. Padre, yo quiero darte gracias, Dios, por todo lo que tú nos diste en esta mañana. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, sus familias. Te pido en el nombre de Jesús que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor. Que los yugos se pudran a causa de la unción, Señor. Que el yugo no se agrave sobre nuestras vidas, sino que podamos llevar tu yugo, porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén, amén. Démosle un aplauso al Señor. Despide a tus hermanos. Que tengas una semana en bendición, en victoria. Amén. Despídelos con un buen abrazo.